No solo las personas cristianas, sino también aquellas que no profesan alguna religión, pero todos creemos en un Dios y sabemos que Él es bueno, ¿no? En diferentes momentos de nuestra vida, pues se hace manifiesta la obra de Dios y su misericordia. Y en este testimonio lo vamos a conocer y vamos a ver cómo es Dios de misericordioso con la vida de una joven que es nuestra hermana Yanela, nuestra invitada para el día de hoy, y ella va a saludar a la audiencia. Catherine, y Dios bendiga a toda la audiencia que se encuentra ya sintonizando lo que es su programa Cambiados por Dios. Para mí hoy día es de mucha expectativa y de mucha bendición de poder yo testificar lo que el Señor viene haciendo con mi vida y lo que Él seguirá haciendo. Y le invitamos a toda la audiencia que no se desconecte, que siga escuchando, que siga también apoyando. Y bueno, voy a testificar lo que el Señor viene haciendo conmigo. Dios les bendiga. Así es, amado amigo, joven, dama, caballero, que usted nos está viendo, pues si usted tiene hijos, pues comparta esta transmisión si ellos están lejos y si están en su casa, pues invítelos, ¿no? A ver este programa y usted joven, pues a sus amistades, ¿no? Que va a ser de gran bendición para su vida, ¿amén? Así que, hermana Yanela, pues gracias porque estás aquí y quiero que tú nos comentes tu niñez, cómo la viviste. Bueno, voy a empezar redactando lo que el Señor ha venido haciendo conmigo. Bueno, y en esta parte que me toca hablar de lo que es mi niñez, ¿no? Bueno, por la misericordia de Dios, mi niñez ha sido un poco bonita, se podría decir, porque han habido altos y bajos en mi familia. Bueno, cuando yo estuve se podría decir en esa etapa que es donde uno crece con amor, con dedicación, con el cuidado de los padres, bueno, por la misericordia de Dios he tenido una madre que ha sido temerosa de Dios, bueno, quizás en su ignorancia se podría decir, ella no conocía de Dios, pero todo lo que ha ido transcurriendo en lo que es mi etapa de la niñez ha sido muy bonita, se podría decir, porque quizás mis padres trabajaban, ya que nosotros somos varios hermanos, para poder proveer económicamente a mis hermanos, a mí, a mi familia. Pero siempre había, como en todo hogar, siempre hay una abuela, hay unos abuelos que te pueden cuidar, ¿no? Y eso es lo que me tocó a mí poder vivir, poder estar bajo muchas veces el cuidado de mi abuelita, bueno, que ahorita ya goza de la presencia de Dios, pero ella fue quien me dio ese afecto, ese amor cuando quizás mis padres me faltaron. Por lo mismo que le comento, ¿no? Ellos a veces trabajaban, su campo de trabajo era a veces muy saturado, muy dedicado al trabajo, pero nunca me faltó mi abuela, ¿no? Quizás no conocía, no tenía el temor de Dios, pero ella siempre me cuidó, ayudó a mi mamá muchas veces económicamente y con ese afecto, ¿no? Que todo niño crece con el afecto de los abuelos. Amén. Bueno, pues, y de esta etapa, tú con tus padres tenías, quizás ibas a contarles tus cosas, sentías esa confianza o como tú dices, solo era tu abuelita. No, muchas veces vivía con mis padres, pero ellos durante el día, ellos trabajaban, ¿no? Yo entendía y me quedaba a veces al cuidado de mi abuela, de parte de mi papá y como que a todo niño, ¿no? Le gusta a veces estar con los tíos, con los abuelos, en casa más de ellos que con los papás. Y esa etapa fue que el Señor me regaló de poder compartirlo con ellos, porque ellos fueron los que cuidaron, también hasta joven me han podido ayudar, ¿no? Amén. Y bueno, ya en tu adolescencia, coméntanos cómo era tu relación con tus compañeros, con tus maestros, tu comportamiento también. Bueno, mi comportamiento fue variando porque ya me tocó, mis papás cambiaron se podría decir, de ciudad a vivir. Ellos se fueron a vivir a la ciudad de Guadalupe, Chepén, que es la zona de la libertad, porque yo naturalmente, como le comento, soy de la ciudad de Chiclayo, pero ellos se fueron a vivir por tema de trabajos y yo pude seguir estudiando, continuando en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Y a veces ellos cuando se encontraban allá, ya mis actividades fueron cambiando porque, bueno, conforme yo fui creciendo y como que estar lejos de papá sin que te vean, sin que te observen, como sea que uno se va juntando ya con otras amistades,
claro que no malas. En mi caso no fueron amistades malas, pero siempre a veces como que infundió en mí la música, la vestimenta, de querer vestir como ellos, de poder vestir como ellos, salir a fiestas y distintas cosas. Amén. Y bueno, quisiera que tú nos comentes también a la audiencia una experiencia de la adolescencia. Yo sé que la etapa que quizás más marca en todas las personas es la adolescencia, ¿no? Claro, sí. Más o menos en qué aspecto. Cualquiera. Bueno, económicamente, gracias a Dios y a la misericordia de Dios, ya que yo vivía con mi tía y mis abuelos, me pudieron dar, se podría decir, económicamente todo lo que un joven puede desear, ¿no? Bien sea en vestimenta, bien sea en salidas, en dinero, poder tener algo, ¿no? Poder compartir con el resto de mi grupo. Bueno, estudios también, por la misericordia de Dios, estudié en un colegio particular, y todas esas etapas fueron marcando mi vida, ¿no? Porque yo desde un adolescente yo quería o aspiraba a hacer algo mejor, ¿no? Y quería siempre sobresalir, pero se podría decir de que todo eso marcó mi vida porque tuve el amor de mis tíos, incluso cuando mis padres estaban fuera ellos eran los que me veían y se podría decir que no me faltó nada, ¿no? Pero hay algo que yo puedo ahorita ver, ¿no? Quizás económicamente, materialmente podemos tener todo, pero muchas veces nos falta algo más, ¿no? Que es nuestro creador. Me faltaba lo que es la presencia de Dios en mi vida. Claro, porque, bueno, en cuanto a la adolescencia, no todos buscamos a las amistades para pasar el tiempo, para estar ahí, ¿no? Recreándonos, pero siempre pues se siente, como tú dices, un vacío, ¿no? Exactamente, ese vacío, y ahora entiendo que ese vacío que al ser humano le falta es Jesucristo, es nuestro Dios, ¿no? He entendido y he logrado comprender que sin Dios no somos nada. Amén. Bueno, pues muchas veces uno llega, ¿no? A su casa, pues al colegio, a hacer las tareas, pues en las noches, ¿no? Piensa, mira al techo y dice, wow, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? Porque esas son las preguntas que uno tiene que llegar a definir, ¿no? Y tú, coméntanos cómo era así en tu caso. Bueno, como yo le comentaba, ¿no? Pasé todas esas etapas, pero llegó un momento en que mi mamá decide llevarme a vivir donde ellos también vivían, ¿no? Y como que yo me hacía esas preguntas y decía, no, ya no va a ser igual, yo quiero estar acá, me he acostumbrado acá, los amigos, la familia y todo eso, cosa que ya conforme fui creciendo quería ya no estar ya con mis papás, ya no quería quedarme yo en la ciudad de Chiclayo a seguir estudiando, a seguir formándome, y cosa que se me hizo difícil poder ir a otra ciudad. No tenía ya amigos ni nada de ello, pero por la misericordia de Dios es ahí donde el Señor ya fue como que un poco tocando mi corazón. ¿Podrías contar cómo Dios iba tocando tu corazón? Claro, yo recuerdo que al inicio no fue fácil, como quizás a todo joven que ya tiene la música quizás metida, arraigada en uno, y las costumbres, todo eso, pero yo recuerdo en esa etapa que yo no quería ir al poder de mis papás, quería continuar ahí. ¿Por qué? Porque tenía esa libertad de poder salir, jugar, pasear y poder estar quizás con mis tíos, ¿no? Porque les había agarrado ese cariño, ese amor a ellos. Para mí ellos eran mis segundos papás. Y yo no quería ir a la ciudad de Guadalupe, Chepén, recuerdo, una ciudad también muy movida, pero no quería irme por lo que yo sabía que mi mamá era cristiana y sabía las reglas que tenían mis hermanos, que ellos vivían con ellos, y yo no quería aceptar todo eso, se podría decir. Estabas huyendo de las reglas, ¿no? Exacto, Creo que todo adolescente hace eso, ¿no? Quiere como que saltarse, es propio, ¿no? De esta etapa. exacto. Y bueno, tus padres
no te llamaban, no decían, Yanela, tienes que venir, te extrañamos. Sí, esa era la parte, se podría decir, controversial, ¿no? De que te pongan en, se podría tomar ese dicho entre la espada y la pared, Exacto. se podría Tus decir, padres ¿no? o tu libertad, Exactamente, lo que tú quieres. sí. Y es así que llegó la etapa en que yo ya fui a ver cómo era la ciudad y todo lo que me causó, ¿no? Se podría decir en mí, en ponerme rebelde, de no querer aceptar lo que mi mamá decía, ¿no? Y luché. Se podría decir que luché porque yo quería mi música, quería seguir vistiendo igual, quería hacer lo que a mí me gustaba, lo que yo quería, se podría decir, como en toda etapa de cada adolescente que pueda haber. Yo quisiera saber cuáles eran esas reglas que tu mamá te ponía por las cuales tú decías, no quiero ir. Mi mamá decía, bueno, hija, en la mañana haces tus tareas, eh, cumples con el deber de que uno como estudiante pueda tener y en las tardes, después de venir de colegio, me decía, tú tienes que ir a la iglesia. Yo me voy a la iglesia y tú tienes que también ir conmigo porque no te puedes quedar en casa porque mi papá para ese entonces no era cristiano, él trabajaba y mi mamá se quedaba en el hogar en ese entonces y recuerdo que mi mamá decía, no me pongas música mundana a alto volumen, yo escucho mis programas cristianos, por favor hija, hay reglas en este hogar, me dijo, y cosa que eso decía, más importante, yo humanamente reconozco que yo decía, ahí se fue un poco mi corazón, digo, para eso me has traído, para eso quieres que esté acá, para que tú no me dejes hacer lo que yo quiero, yo ya estaba acostumbrada a otras cosas y fue así que un poco de cólera, resentimiento a todo ello fue tocando fondo en mi corazón ya porque yo no quería eso, ¿no? Yo no quería saber nada de Dios, yo no quería hacer lo que mi mamá hacía, yo quería estar en mi casa, quizás divertirme con mis amigos, ¿no? Quemar etapas. Claro, tienes razón, ¿no? Y yo sé que tu mamá oraba, ¿no? Como todo cristiano oraba, decía, bueno, quiero que mis hijos pues conozcan a Dios. ¿Tú le escuchabas a ella orar o quizás? Sí, yo recuerdo que algunas veces mi mamá se levantaba a veces temprano a orar, ¿no? A pedir a Dios por sus hijos. Yo lo escuchaba cuando me mencionaba. Y era una comunicación entre mi mamá y Dios, como que yo decía de decir, quizás está loca. Eso es lo que yo podía como adolescente poder decir, ¿no? Estar pidiendo a alguien que no ve, decía quiero que cambies a mi hija. Y yo ahí como que haciendo resistencia porque aún le escuchaba a mi mamá sus deseos en oración que le pedía a Dios, pero yo decía, no, nunca me vas a ver en una iglesia ni nada de eso, porque yo no soy fanática, yo no soy esto, yo no soy extremista. Supuestamente yo tenía a Dios en mi corazón y no hacía nada de malo y para mí eso era suficiente. Muchas personas pues dicen, bueno, yo no robo, no hago mal a nadie, solo vivo mi vida conforme a mí. Y piensan pues que eso no está mal, ¿no? Pero pues sabemos ahora por la Biblia pues que ciertas conductas son malas, ¿no? Y Exacto. claro, y yo quiero saber que tú decías pues nunca me vas a ver ahí, yo no voy a ser fanática, pero por otro lado había algo que te decía que tenía sentido lo que ella decía, o por el hecho mismo de ser tu madre, de repente sentías pena al verla ahí. Bueno, yo en esa etapa decía, ¿por qué se levantará tan temprano? ¿Por qué hablará así al vacío? Y yo recuerdo que me hablaba ella mucho de Dios y yo recuerdo que ella siempre todos los días dejaba el televisor encendido. Hay algo que nunca me voy a poder olvidar. Ella siempre dejaba el televisor encendido con la hora de la transformación, con lo que era el pastor Rodolfo González ahí hablando. Yo recuerdo que a la una me aburría, como toda persona, ¿no? Que a veces como no es y me aburría, pero esas palabras se quedaron en mi corazón, se quedaron sembradas y conforme ella me iba invitando, aceptaba, iba, a veces por obligación, quizás como todo adolescente, a veces se sentía un poco obligado, pero yo recuerdo que también habían
momentos que mi mamá salía, viajaba a veces por comercio, por vender, porque ella siempre le ha gustado vender, preparar algo para hacer, nunca estar ahí quieta, siempre solventar la casa, ayudarle a mi papá en algo. Yo recuerdo que ella me decía, hija, vienes del colegio, ve a tus hermanos y yo te espero en la iglesia, cosa que eso retumbaba en mi cabeza. A veces yo me quería ir con mis amigos, a veces allá se da como que el gusto de poder salir en moto, ir así a lugares cercanos a los distritos, y yo recuerdo que a mí me invitaban, amiga, vamos después del colegio, o a veces no entremos a tal clase y vámonos ya. Yo recuerdo se daba mucho lo que era evadir clases o hacerse la pera, como se dice, no hacerse la vaca. Yo recuerdo que ahí en esa etapa mis amigos me decían, vamos, volvemos antes de que salgamos y ya, cada quien en su casa y no pasa nada. Pero yo recuerdo que ahí esas palabras que el pastor Rodolfo hablaba y los consejos que mi mamá me daba no me dejaban quieta. Y yo poder decir, bueno, mi mamá me ha dicho que no me junte con tales personas, que esto, y eso estaba en mi corazón. Son como ecos que llegan a tu mente y Sí, que uno puede escuchar y no te deja, ¿no? Y como que el Señor amén. honrando lo que mi mamá le pedía, ¿no? Que me guarde, que me cuide, que no me deje ir por acá, por allá, y Dios honrando lo que mi Amén. mamá pedía, ¿no? Amén, hermana Yanela. Bueno, vamos a continuar con tu testimonio, ¿no? Y cómo es que Dios llegó a tu vida, ¿no? Pero vamos a escuchar primero un musical y bueno, retornamos. Gracias, Señor, gracias por todo lo que haces. Gracias, mi amado Salvador. Cada día me das fuerzas, cada día me alientas y cada día vas conmigo, mi buen Jesús. Aunque a veces mi corazón no llegue a comprender la grandeza de tu poder y majestad, pero sé que en tus promesas yo confiaré, porque tu palabra siempre ha sido fiel. Tu amor y tu verdad ilumina mi camino, mi corazón agradecido te cantará. Tú siempre estarás conmigo, tú eres mi mejor amigo, torre fuerte y mi refugio, oh Jesús. Aunque a veces mi corazón no llegue a comprender la grandeza de tu poder y majestad, pero sé que en tus promesas yo confiaré, porque tu palabra siempre ha sido fiel. Aunque a veces mi corazón no llegue a comprender la grandeza de tu poder y majestad, pero sé que en tus promesas yo confiaré, porque tu palabra siempre ha sido fiel.
gracias, yo te doy gracias. Gracias, yo te doy gracias. Gracias, yo te doy gracias. Gracias. Aunque a veces mi corazón no llegue a comprender la grandeza de tu poder y majestad, pero sé que en tus promesas yo confiaré, porque tu palabra siempre ha sido fiel, porque tu palabra siempre ha sido fiel. Estamos de retorno aquí en nuestro programa Cambiados por Dios. Pues reiterar el saludo para usted que recién se está incorporando y también para los que están y no se han despegado de la sintonía, pues estamos con el testimonio de nuestra hermana Yanela, quien es una joven acá de la iglesia y que nos comenta pues que en su niñez ella creció en un ambiente que pues el amor era brindado de parte de sus tíos y no quería saber, ¿no?, de las cosas de Dios, pese a que tenía una madre cristiana. Pero hoy vamos a ver en este segmento del programa cómo es que Dios hizo la obra con ella para que pueda conocer a Dios, ¿no? Bueno, hermana Yanela, queremos la audiencia y yo que tú nos cuentes cómo es que Dios trató con tu vida para llegar a los caminos del Señor. Bueno, hermana, en tanto que mi madre me hacía tanta invitación a ir a la iglesia y también que me puso reglas para yo poder también obedecerlas, ¿no? Yo recuerdo que ella siempre me decía, hija, tú vienes del colegio, cenas y te vas directo a la iglesia, cosa que yo tenía que obedecer, ¿no? Era jaque mate entre obedecer o no obedecer. Pero todo eso fue que decidí obedecer, ya yo me iba contra mi voluntad, pero me iba, ¿no? Obedecía a mi mamá, lo que ella me decía. En ese entonces yo no entendía que era para mi bien, que hoy día me serviría para poder yo seguir teniendo a Dios en mi corazón, no alejarme y ser una buena hija, ¿no? Y ya, bueno, como les sigo comentando, no me gustaba, ya, pero yo iba, ¿no? Y entre tantos ellos, recuerdo que en el 2011, recuerdo que para Semana Santa, unas fechas de Semana Santa, ponen una pantalla grande en la iglesia, como en todas nuestras iglesias acostumbramos a muchas veces a poder poner historias de Jesús alusivas para poder dar testimonio de que un día el Señor resucitó, ¿no? Ya recuerdo que en la iglesia de la ciudad de Chepén mi mamá me invita, yo continúo yendo así, llegó el mes de Semana Santa y el Señor me toca en ese día, ¿no? Como a tanta resistencia por tanto tiempo que le hice, toca, habla mi vida a través de esa película, ¿no? Yo me conmoví, el pastor hizo un llamado, resistí al llamado, pero así fueron continuando los días de esos días de Semana Santa, recuerdo. Llegó el sábado, que también proyectaron la vida de Jesús, cómo fue su niñez, y ya el Señor fue tocando mi corazón, y ahí ya el Señor fue conmoviendo mi corazón y no me permitió ahondarme al pecado, sino ya desde ahí empezó a tocarme. Y yo recuerdo que vi esa película y mi corazón se conmovió. El pastor habló un resumen de la vida de Cristo y cómo uno maltrata al Señor a través de sus actos. Y yo recuerdo que eso se quedó en mi corazón y me quebrantó, me puse a llorar, pero más no, yo no, hasta ahí nada más era mi compromiso supuestamente. Pero para eso ya transcurrió todo ello y de ahí ya se llegó fin de año y que nosotros nos veníamos a vivir a Chachapoyas.
Y ahí es donde el Señor recién trata con mi vida en esta ciudad. Amén. Bueno, ahora que tú lo mencionas, yo también recuerdo haber escuchado acá en la iglesia, como tú dices, salían, ¿no? Y esta fue en el mercado, pasaron la película de Jesús, pero el pastor nunca voy a olvidar esa prédica que habló sobre las seis palabras, ¿no? Y como tú dices, pues el mensaje que caló también en mi vida es cómo golpeamos, ¿no?, al Señor con nuestras actitudes, ¿no?, con las decisiones pues que tomamos contrarias a lo que Él nos manda, ¿no? Y bueno, hermana Yanela, ¿qué pasó en Chachapoyas? Ya, bueno, yo en una parte cuando me dieron la noticia, ya mi papá ya vivía 2 años antes aquí en Chachapoyas y nos da la noticia de que todos nos vamos a Chachapoyas. Yo decía, otro cambio, otras cosas, pero como yo le contaba la experiencia de que tuve en esa de la Semana Santa, como toda persona que puede tener, en esa semana nada más se conmueve, pasa la etapa y sigue su vida igual, no hace cambios, no medita, pero eso aparentemente pasó con mi vida, me olvidé. Hasta que llegó fin de año, que mi papá nos da la noticia, se van para Chachapoyas, vienen. Y yo dije, wow, dije, por una parte me alegré, dije, ya no va a haber iglesia, ya no va a haber quien me diga nada, voy a hacer lo que quiero porque ya estoy con mi papá como no era cristiano, me va a dejar usar pantalones, o sea, yo en una parte me alegré, dije, pero hay algo que le puedo comentar, el enemigo se equivoca. ¿Por qué? Yo digo esta palabra o esta frase, el enemigo se equivoca. ¿Por qué? Porque cuando el Señor tiene un propósito con una persona o tiene para tratar con su vida, Él hace diferentes cosas. ¿Por qué digo, hermana, que el enemigo se equivoca? Porque la obra del movimiento misionero mundial, por la misericordia de Dios, está en todos lados. Está en todos lados. Y era mi pensamiento, bueno, wow, ¿no? Me voy a una nueva ciudad, bueno, ahí nadie me va a decir nada, mi mamá ya no va a estar cerca a la iglesia y como el enemigo en esa parte se alegra, ¿no? Pero lo que yo pude ver era que la obra era a nivel nacional, había obra también en Chachapoyas y aquí es donde Dios trata conmigo. Amén, hermana Yanela. Bueno, mire, amado amigo joven, pues nuestra hermana quería oír Dios. Dijo, me voy a Chachapoyas, no más iglesia. Pero, como ya lo dice, pues, si Dios te tiene marcado, espérate, que Él va a hacer su obra en ti. Así que sigamos con el testimonio, hermana Yanela. Y, bueno, ¿cómo te encontraste con el panorama en esta ciudad? Quizás tus expectativas también puedes contarnos un poco al llegar acá, ¿no? En cuanto a tus estudios, ¿no? Y la gran sorpresa que te llevaste, ¿no? Bueno, voy a seguir hablando de cómo Dios trató conmigo y qué expectativa yo tenía al venir acá, ¿no? Bueno, como yo dije, ¿no? Ya mi mamá ya se va a olvidar, no va a estar iglesia, ya no va a haber reglas, estoy cerca a mi papá. Pero como le comentaba, ¿no? La obra es a nivel nacional y mundial también. Bueno, ya me tocó poder yo asistir a clases. Ya me fui familiarizando con mis compañeros, amigos, y es así donde acá también era una ciudad muy, se podría decir, con mucho libertinaje en lo que es escuelas, los matinés, fiestas, todo ello. Yo recuerdo que me invitaron a ser parte de muchos grupos y todo ello, ¿no? Porque como en toda escuela, ¿no? Ya cuando eres la nueva te familiarizas, buscas tu grupo y como que la vida continúa, ¿no? Y bueno, es así, extrañé a muchas compañeras allá que eran mi grupito donde supuestamente yo hacía lo que quería y acá quise coger esa misma costumbre, ¿no? Quizás a veces allá en la ciudad de Chepén, como mi mamá a veces trabajaba, mi papá también trabajaba, yo podía salir, me gustaba mucho lo que era la música, el baile, todo, como quizás a todo joven lejos de Dios, ¿no? Me gustaba todo eso, lo hice también acá, me fui familiarizando, pude continuar, una ciudad muy bonita, pero todo ello cambió porque le puedo comentar que recuerdo que pasando lo que es fiestas acá, fiestas patrias, todo ello, yo asistí al colegio a partir de agosto y bueno, dije, vamos a seguir haciendo amigos. Supuestamente yo, como no,
le puedo explicar como decía, no va a haber iglesia, nada, normal, yo podía hacer mi vida y todo ello, ¿no? Pero aquí es donde Dios estuvo preparado para poder cogerme, ¿no? Y ahí es donde yo me cogí fuerte del Señor, acá en la ciudad de Chachapoyas. Sí, hermana Yanela, también he podido comprobar que donde tú menos te lo imaginas, en el momento que menos te lo imaginas, Dios cuando ya te tiene trazado, pues es así, ¿no? Llega a tu vida y empieza a hacer la obra. Y bueno, hermana Yanela, ya coméntanos en qué aspectos Dios iba moldeándote, Dios iba cambiándote, ¿no? Porque uno, pues si viene del mundo, el carácter no es tan bonito, no es tan agradable, ¿no? Otras, las palabras, ¿no? Que la gente, las lisuras, quizás tú con la música, ¿cómo era este proceso de cambio en tu vida? Bueno, al principio me fue duro porque yo no quería dejar, o sea, podría, como toda persona cuando viene a Cristo, a veces no deja del todo lo que es su música, ropas. Yo recuerdo que asistía, venía acá a la iglesia porque mi mamá igual encontró acá la obra de Dios establecida también acá y cosa que de nuevo dije, no, vuelta a iglesia. Fue en esa parte duro porque ya mi corazón, a pesar de que el Señor me había dado un toque en la ciudad de Chepén, ya pero mi corazón un poco que se iba endureciendo también, ¿no? De querer hacer lo que yo quería, pero es ahí donde Dios trató con mi vida. Yo recuerdo que mi hermano me traía acá a la iglesia y me invitaba siempre, ¿no? Y ahí es donde yo le dije así a Dios, si tú tienes algo conmigo, si tú quieres que yo te sirva, dame esa capacidad de poder resistir al mundo, de poder yo agradarte y no ser igual al resto, ¿no? Porque como yo le comentaba en el segmento anterior, yo he podido ver a muchos hijos de muchos hermanos, pero se podría decir a veces ellos hacían lo que querían quizás en su casa o tenían quizás padres permisivos, pero en el caso mío mi mamá no era así. Mi mamá ponía reglas en su hogar y todo ello fue como que a mí el Señor tomándome en cuenta, ¿no? En todo ello, en todos sus planes que Él tenía, y es donde yo me agarro fuerte en los caminos del Señor. Yo tenía luchas porque yo había entrado al colegio y como que no era cristiana, nadie me conocía como cristiana, y el Señor ahí es donde trató con mi vida, ¿no? A veces mis amigos me invitaban a salir, incluso en esa etapa es donde uno puede tener los sentimientos abiertos, quizás a enamorarse sin conocer el amor, sino fluyen los sentimientos, los gustos a veces, ¿no? Y cosa que todo eso fue conmigo tratando Dios, porque yo recuerdo que ya cuando ya yo acepté a Dios en mi corazón, hice ese cambio en mi vida. El Señor trató conmigo a través de su palabra, viniendo a los cultos día por día. Al principio conmigo trató con el orgullo porque supuestamente yo venía de muchas cosas que no quería dejar, ¿no? Y fue ahí es donde que el Señor trató conmigo. Yo recuerdo que en el colegio a veces me molestaban, querían a veces entablar una amistad más allá de lo que no es de ser amigos, sino a veces como que tener enamorado y todo eso, pero el Señor no permitió nada de ello. Yo ahí es donde le digo, Señor, si tú tienes algo conmigo, trata conmigo, habla mi vida y no me dejes yo dar mal testimonio en esa parte, ¿no? Amén, hermana Yanela, pues es muy cierto lo que tú nos dices. Muchas veces, pues sí, amado amigo, es cierto. Todos los que venimos a la iglesia, no todos tienen el mismo sentir y por ende se dan pues los malos testimonios como tú nos mencionas. Pero amado amigo, depende de lo que tú quieras estar con Dios, tu relación con Dios, ¿no? Porque Dios está para todos, pero no todos tienen el privilegio pues de agradarle a Él, ¿no? Y bueno, hermana Yanela, ya como cristiana, coméntanos en la iglesia cómo era, quizás pues en cuanto a las actividades, a toda la vida cristiana dentro de la iglesia. ¿Cómo eras tú? Bueno, al pasar a una etapa de que yo ya acepté a Cristo y
y ya me fui involucrando en lo que es la obra del Señor, ahí es donde viene mi larga lucha y batalla, se podría decir. ¿Por qué? Porque ya yo acepté al Señor, yo ya quería venir, había ese deseo de querer estar aquí en alguna actividad de joven, en la iglesia, de poder participar en los cultos diarios, todo ello. Pero había algo de que mi papá no era cristiano, no era cristiano, y muchas veces él me decía, tienes que estudiar, tienes que concentrarte porque no vas a estar iglesia, 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 me decía, ¿no? Y ahí fue mi dura batalla, porque cuando yo no quería venir al templo, mi papá no se oponía, me decía, ya, quédate en casa, me permitía a veces muchas cosas, poder ver novelas, música, esto normal. Pero llega una etapa en que ya Cristo entró a mi vida, entró a mi corazón, cambió, me limpió, y yo poder venir, pedir permiso, él a veces no nos dejaba, nos decía, no, tienen que dormir temprano, pueden irse un sábado, un domingo a la iglesia, pero no todos los días. Y esa fue mi lucha, porque ya mi corazón tenía ese anhelo de poder venir a la casa de Dios, pero mi papá no me lo permitía. Esto siempre, ¿no? Sucede, es así. Porque en la Biblia pues dice los primeros también que se levantarán son los de la casa, ¿no? Pero hermana Yanela, nosotras como cristianas pues yo te entiendo cuando tú dices tengo el anhelo, ¿no? Tenía el anhelo, deseaba estar en la casa de Dios, pero nuestros amigos que están ahí pues no, quizás muchos de ellos no conocen. Explícanos un poco de cómo es este anhelo, cómo son las ganas que tú tenías, para exprésanos en tus palabras. Como la Biblia nos relata, ¿no? Del primer amor. Es el Señor que cambió mi vida, y yo sentí ese anhelo de poder venir a la casa de Dios temprano. Quería estar en la casa de Dios, porque siempre en la iglesia se dan actividades de confraternidad de jóvenes, o anotarse a la doctrina, poder escuchar más acerca de lo que es Dios, de lo que te predica el pastor, estar atento, estar ahí. Yo recuerdo que llega una etapa donde mi mamá se va de nuevo a la ciudad de Guadalupe por motivos de que ya mis papás se habían separado en ese entonces. Ella retorna a la ciudad de Guadalupe, y es así donde yo me vengo ya a vivir acá sola con mi papá, y yo también le había acompañado a mi mamá un cierto tiempo a Guadalupe, pero es donde mi papá me dice, hija, vente para acá. Y me tocó todas esas experiencias, digo yo, para agarrarme más del Señor, de poder cogerme más de Dios, porque el camino de la vida cristiana no es fácil, para todo joven, no es fácil. Pasas por etapas del colegio, de incluso a veces la universidad, los estudios superiores, todo ello, que a veces te afanas, ¿no? Ya yo recuerdo que mi papá no me dejaba, a veces él viajaba a la ciudad de Chiclayo por 15 días, 2 semanas, o así, a hacer sus compras, a realizar todo ello, y en mí había ese anhelo de poder seguir a la iglesia. Y yo recuerdo que en las noches él me llamaba y me decía, hija, yo te voy a llamar siempre cuando yo esté de viaje, para saber si estás en la casa, si estás bien, si has comido y todo eso. Mi papá me daba ese seguimiento, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá en una oportunidad me decía, hija, cuando yo esté acá, cuando yo esté fuera de acá, tú te vas a quedar en la casa y no vas a salir. Pero el deseo en mi corazón era estar en la casa de Dios, ¿no? Y yo recuerdo que como experiencias, ¿no? Había momentos en que él me dejaba, yo esperaba que ya me llame, plan de 7 de la noche ya me llamaba y me decía, asegura bien todo en la tienda, porque mi papá tenía negocio. Y yo recuerdo en esa etapa de que él me decía, no salgas, pero en mi corazón decía, yo he confiado en ti, Señor, y sé que tú me vas a guardar, me vas a cuidar. Yo recuerdo que sacaba la llave, apagaba el celular, todo, ya supuestamente yo estaba durmiendo, y yo me venía al templo. Me comunicaba con una hermanita que ya ahorita en esta etapa ya está casada, y siempre recibí su consejo de ella. Ven a la casa de Dios, siempre me invitaba para ello. Yo todavía no era bautizada, y yo recuerdo que ella me traía y me llevaba. Me traía y me llevaba. Yo recuerdo en esa oportunidad nuestra hermana Yanina Delgado, que también asiste acá a la iglesia, me llevaba, me traía cuando terminaba el culto, ¿no? A veces ella pasaba por ahí. Mi papá me decía, no, no vayas, pero en mi corazón estaba, no me va a pasar nada porque me voy a un buen lugar, me voy a la casa de Dios. Y a veces decían, bueno, me voy en taxi y retorno en taxi, ¿no? O si no, retorno acompañada, no estoy haciendo nada malo. Y me tocó luchar, batallar, todo eso, pero
el Señor, por la misericordia de Dios, nunca permitió que yo me aparte. No ha permitido todo ello, me ha dado diferentes cosas, pero para yo poder experimentar lo que es servirle. Amén, hermana Yanela. Bueno, vamos a ir a nuestra último musical, a escucharlo, y de retorno pues nos vas a seguir comentando tu testimonio en cuanto a pues ya como cristiana, ¿no? Tus estudios ya, pero como cristiana, todo, ¿no? Tu vida Claro, como amén. cristiana. Así que vamos y retornamos. Vive para siempre, alábale. Aleluya. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar y nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar y nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayuda a luchar, me ayuda a vencer. Su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar y nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar y nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Mira lo que hizo mi Jesús. El Señor ha hecho grandes maravillas, hermanos. Él me salvó y me liberó. Mira lo que hizo mi Jesús. Él me salvó y me libertó. Mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Jesús está pasando por aquí. Y por tu lado Jesús está pasando por aquí. Y cuando él pasa, todo se transforma. De la tristeza viene la alegría. Y cuando él pasa,
mandarnos las estrellitas si así lo desea, que es un apoyo monetario, pues que usted da al programa, ¿no? Así que anímese, ¿ven? Anímese, anímese, anímese. Bueno, hermana Yanela, cuéntanos en este segmento tu vida ya como cristiana en todo ámbito, después que Dios hizo la obra en ti, en tu carácter, en cuanto a lo que tú no querías soltar, pero lo tuviste que soltar por amor a Dios. También si deseas algunas pruebas, ¿no? Momentos difíciles que Dios probaba tu fe, coméntanos para la juventud, los damas, los caballeros que nos están observando. Como toda etapa que pasa a un cristiano, ¿no? Todo el tiempo no es color de rosa. Hay momentos en que somos probados para poder saber, para que el Señor pueda saber si estamos sobre la roca que es Cristo, ¿no? Si estamos bien firmes en sus caminos. Y es así, sucedió conmigo y como todo cristiano que pasa, usted me podrá comprender de que han llegado momentos de que el enemigo ha querido desalentar mi vida, desanimarme, situaciones en mi familia incluso. Han habido etapas en que de poder desistir, dejar todo y ya, y ser una persona común y corriente. Y por todo ello he pasado, hermana. Pruebas, luchas, tentaciones, debilidades, errores, como todo cristiano, ¿no? Pasa por un proceso, porque lo que nos espera allá en el cielo es algo grande y que el enemigo no quiere dejarnos, ¿no? No quiere dejarnos alcanzar la bendición completa, pero ahí es donde uno lucha con todo ello, ¿no? Si es que ama a Dios, lucha por todo ello, ¿no? Como le comento. Amén. Bueno, una vez escuché de un predicador que dijo que una persona que trabajaba con el oro, pues fue a un reportero y le dijo, ¿cómo es que se obtiene el oro, no? Porque vemos el oro y es bien brillante, ¿no? Y le dijo, a más fuego, mejor calidad. A más fuego se liberan todas esas quizás piedrecitas que quedan ahí, que son impurezas, ¿no? A más fuego se quitan todo eso. Y la Biblia pues nos dice que pues el fuego prueba al oro, ¿no? Y pues lo que Dios quiere sacar de nosotros es lo mejor, la esencia. Y esas pruebas pues son para hacernos cada día mejor, ¿no? Y bueno, hermana Yanela, cuéntame algunas experiencias que tú recuerdes de aquí, quizás algún toque de Dios, una visitación de Dios, una palabra que ha calado en tu vida como cristiana. Bueno, ya que usted toca esa parte, ¿no? Yo recuerdo que en la ciudad de Guadalupe, en un ayuno, estaba pasando por momentos muy difíciles. Mis padres llegaron al punto de separarse. Y yo recuerdo que ya conocía al Señor, yo oraba a Dios por mi papá, oraba por mi familia. Yo recuerdo que en ese ayuno el Señor me habla de una manera muy especial. Le digo por qué especial, porque los ayunos en toda iglesia son especiales porque el Señor te visita, te toca, pero conmigo el Señor fue especial porque me habló a través de un texto bíblico, me habló a través de un hermano. Yo recuerdo que en esa etapa y en ese día de ayuno yo le preguntaba muchas cosas al Señor, le decía por qué mis padres se habían separado, por qué lo había permitido. Y el Señor de muchas maneras me habló. Y yo recuerdo que en esa etapa yo le decía, Señor, económicamente no estamos bien porque en todo hogar cuando se separan hay inestabilidad económica y a veces, muchas veces falta, ¿no? Porque ya a veces cuando te separas no está ahí tu padre pendiente, todo ello. Y le conversaba así al Señor, ¿no? Le decía, le hacía muchas preguntas y es así donde el Señor me habla y recuerdo que me dice, yo te voy a bendecir, voy a hacer la obra completa y mi corazón se llena de lágrimas porque en esta etapa puedo ver la mano de Dios. Han pasado largos años para yo poder pasar por todo ese molde y es el Señor donde veo su mano poderosa. Veo su mano poderosa y le cuento esta parte. ¿Por qué? Porque el Señor me habla a través de un texto bíblico. Ya yo me levanto de ese ayuno y el hermano me habla, ¿no?
me comenta algo. Yo no tenía confianza casi con ese hermano porque yo recuerdo que estaba tan solo de visita y mi mamá me invitó al ayuno que iba a ver porque yo ya para eso vivía acá en la ciudad de Chapén, y es donde el Señor me habla: yo te voy a bendecir, voy a prosperar tu vida y todo ello, ¿no? Y de poder anhelar y alcanzar todo eso no me fue fácil porque pasé por luchas, pruebas, y es el Señor quien me mantiene acá en victoria, ¿no? Se podría decir, hermana, porque pasé por diferentes motivos, pasé por diferentes situaciones que he sido probada, hermana. Te podría decir, he sido probada económicamente, familiarmente, en todo ámbito, incluso con amistades que se decían ser mis amigas. Y en esos momentos difíciles es donde ahí uno requiere de esa ayuda espiritual. Y todo ello a través de que le cuento esa experiencia de que el Señor trató conmigo y me dijo: te voy a bendecir. Yo esperaba ese momento y quería a veces, muchas veces apresuradamente correr porque eso había en mi corazón, poder ser bendecida completamente, ¿no? Para testimonio de mi familia y todo ello. Y es así como el Señor viene cumpliendo conmigo hasta hoy en día. El Señor me ha ayudado. Yo recuerdo que en toda esta etapa de mi vida cristiana han habido momentos de poder desistir. Ha venido el desaliento y de poder decirle al Señor: ¿y dónde está esta promesa cumpliéndose? Como un reclamo, ¿no? A Dios, o poder preguntarle, y fue ahí donde que yo puedo experimentar un día en que le digo a tantas cosas que me venían, hermana, una tras otra, la separación de mis padres, económicamente mal ya. Y yo le decía al Señor: ¿dónde está lo que tú me has prometido? Yo le decía al Señor: si tú me has hablado, yo he escuchado, me has hablado a través de ese ayuno, me has hablado a través de esto y todo ello, ¿no? Y yo le decía al Señor: ¿dónde está? Tú me has abandonado, ya no estás conmigo. Y todo ello como un reclamo haciéndole al Señor y también poniendo al Señor a prueba mi fe. Es ahí donde le digo: ya no doy más, ya no doy más. A veces, como a todo cristiano, le viene el desaliento, ya no da para más, se podría decir. Y yo me cogía de ese texto que dice: tú no puedes probar más de lo que uno no puede aguantar, ¿no? De lo que uno puede resistir. Y es así donde le digo así al Señor: dame una señal, ayúdame, no sé, háblame, porque yo ya mi fe en ti se está perdiendo. Eso es lo que yo le decía al Señor. Y se me presenta la oportunidad de poder estudiar, todo pagado, y es prueba de ello que el Señor estaba conmigo, porque el Señor estaba respondiendo a todo lo que estaba pasando, ¿no? A toda la situación, porque al mis papás separarse, yo cambio de ciudad, y ese cambio brusco que se puede dar, ¿no? Incluso dejar la iglesia, todo ello. Y el Señor trata conmigo y habla mi vida y responde a toda esa situación que estaba pasando. Y el Señor me da ese privilegio y esa bendición de poder estudiar. Ahora ya estoy culminando, estoy en prácticas, y de ver que el Señor está cumpliendo lo que un día me prometió, ¿no? Hoy he podido emprender, he podido hacer muchas cosas con la misericordia del Señor, ya que ha venido prueba tras prueba, y de decirle al Señor: ya no resisto más. Y el Señor me respondió a eso que le pedí una noche con lágrimas. Yo recuerdo que me quedé hasta las 4 de la mañana diciéndole, como le comentaba, o haciéndole ese tipo de reclamo a Dios: ¿dónde está lo que tú me prometiste? Esto, el otro. Como todo joven a veces que anhela poder crecer también económicamente, en sus anhelos, en sus deseos, como toda persona lo tiene, ¿no? Y es así que el Señor me ha permitido estudiar, ahorita ya encontrarme en una etapa ya de fase última, se podría decir, en modo prácticas, y todo ello, ver que el Señor nunca me ha dejado, y también tener el privilegio de que sea todo costeado, y tan solo dar lo mejor de uno, ¿no? Para poder también servir. Bien, hermana Yanela, pues me siento muy privilegiada pues de escuchar este testimonio, y yo quisiera que tú nos resumas en palabras o palabra toda tu vida, ¿no? Toda tu vida. Bueno, como ya le he testificado, y cada persona que me puede estar oyendo, ¿no?
Los caminos del Señor para mí ha sido lo mejor que me ha podido suceder. Lo mejor, ¿por qué? Porque tenemos esa esperanza en que el Señor está con nosotros y que Él, por toda lucha, toda prueba que el cristiano puede pasar, Él está ahí. Cuando Él nos dice no, o espera, o no es tiempo todavía, y poder ver la misericordia de Dios en mi vida ha sido la mejor etapa de mi vida. Me siento agradecida a Dios por mi madre, porque ella me hizo conocer sus caminos, oraba por mí, y también en todo ello mi familia, de parte de mi mamá, ora por mí, que se gozan de poderme ver ahorita desarrollada, cimentada en mi fe, porque hay algo que rescato en todo ello, de que cuando me he sentido sin fuerzas, incluso he pasado por enfermedad, he sido probada por el Señor, se puede decir, en todo. Hermana, te digo en todo, porque en este tiempo de pandemia que hemos podido vivir, yo como joven he podido ver la misericordia del Señor, y se podría decir que el Señor ha sido lo mejor que me ha pasado. Él ha sustentado mis gastos, Él sigue sustentando mi familia, Él nos sigue ayudando, porque mi familia es numerosa. Mi familia es numerosa, y te cuento, Catherine, que mi papá partió la presencia de Dios ya, y no nos ha faltado nada. Quizás lo recuerdo mucho porque Él me inculcó el trabajo. Sé que el Señor no me ha dejado. Él sigue dándome las fuerzas para poder yo seguir llevando a mi familia adelante. Sé que no es fácil, pero el Señor me sigue ayudando en todo ello, y poder ver la misericordia que Dios ha hecho conmigo, ¿no? Me puede faltar mi padre, pero tengo el amor, la presencia de Dios como mejor padre. Amén. Y eso es lo esencial, hermana Exactamente. Yanela. Bueno, reitero, gracias por tu testimonio. Pues sí, ahora ya para finalizar el programa, yo quiero que tú a la audiencia pues des tus palabras, pero así puntuales, algún consejo, algo, pero puntualmente. Claro, bueno, me dirijo ahorita a toda la audiencia que nos está viendo. Si usted ha escuchado mi testimonio, le digo que el Señor no es malo. El Señor es un Dios misericordioso, bueno, piadoso, bondadoso. Nos da todo a manos llenas. Lo único que uno debe hacer es aprovecharlo, poder recibir lo que Él tiene para cada uno. Y le invito a todo joven, ¿no?, que quizás muchas veces, a veces está rebelde con su padre, no quiere saber nada de Dios, pero le voy a decir algo. Dios, cuando uno tiene a Dios en el corazón, es lo más maravilloso que uno puede aceptar. Porque en la vida mundana, se podría decir, en la vida común y corriente, que no tiene a Dios, hay carencia de todo. Hay carencia de afecto, y a veces ahí es donde el enemigo se aprovecha, ¿no? Y yo le puedo decir que es lo mejor que a mí me ha sucedido a Dios. Acepte también usted en su corazón al Señor, porque es lo mejor que nos puede suceder. Tenemos una vida plena, tenemos esa seguridad de que si algún día partimos de esta tierra, nos vamos a la presencia de Dios, ¿no? Como quizás en esta temporada de pandemia, de crisis sanitaria, crisis económicas, es donde a veces uno ve, ¿no?, a dónde acogerse, a dónde apalancarse, pero déjame decirte que con Él no nos falta nada. Con Él lo tenemos todo, seguridad, salud completa también. Y si pasamos por un momento, este es un proceso de Dios. Pero Él nunca nos deja, ¿no? Él nunca nos deja, siempre nos cuida, nos ayuda. E incluso en la familia, no tan solo prospera uno, sino empieza a ver la bendición para todos. He podido experimentar yo a través de ello, y le puedo decir que lo más maravilloso es el Señor. Siga a Cristo, que Él es nuestro mejor ayudador, y si usted se siente identificado quizás muchas veces con mi testimonio, continúe, porque como lo pude decir, la vida no es color de rosa, la vida cristiana no es color de rosa, pasamos por procesos, donde ahí se ve moldeado nuestro carácter, nuestra vida espiritual, nuestra vida económica, y los anhelos que como todo joven necesita, ¿no? Anhela eso, y todo eso lo solventa el Señor. Y me siento agradecida a Dios. Usted, amigo, amado hermano, amigo que me puede estar viendo, le invito a conocer al Señor si usted aún no lo conoce. Amén, hermana Yanela. Bueno, pues sí, hasta aquí llegó el testimonio, pero no se olvide pues de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram, como MM Chachapoyas.
Y pues la radio también, sintonizarla en el 94.3 FM y con nosotros será hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.